El mundo está horrorizado con lo que acaba de ocurrir y con lo que sigue pasando en Japón. Pero las imágenes del presente nos hacen olvidar que hace apenas 15 años, en otra zona de ese país, más hacia el sur del área devastada hoy, ocurrió otro terremoto que mató a 66.300 personas. Uno de los sobrevivientes de esa época está ahora en Colombia y es el consejero de la embajada, Yasuhisa Suzuki. Él habló con Felipe Zuleta sobre las dimensiones del triple desastre de este momento: terremoto, tsunami y emergencia nuclear, de la cifra oficial de muertos, de desaparecidos y de refugiados, y de la preparación del pueblo para estas emergencias. Felipe Zuleta entra al radar. Señor Suzuki, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha pasado hoy de nuevo en Japón? Ahorita autoridad policíaca anunció el número de las víctimas son 10.000 entre muertos y desaparecidos. Y el número de refugiados son 430.000 personas son los que están refugiados. Uno como televidente, obviamente siguiendo las noticias, tiene la impresión, más por ignorancia por supuesto, que fue que las plantas nucleares explotaron. Por falta de energía no funcionó la refrigeradora, entonces planta de energía nuclear se calentó. Entonces cuando calentó tiene mucha presión, entonces la autoridad de energía planta decidió abrir la boca. Al abrir la boca entonces van a emitir hidrógeno que tenía adentro, hidrógeno muy caliente. Hidrógeno muy caliente cuando se mezcla con aire o oxígeno, entonces se convierte al agua, pero a la hora de convertirse agua da mucha energía, se hace humo blancos. Eso porque la energía que hace cuando se mezcla hidrógeno y oxígeno para convertirse en agua. Es decir, lo que los televidentes del mundo vimos que eran las explosiones era esta mezcla entre el hidrógeno, el agua y la energía. Sí, eso es lo que había previsto. Y solo que el problema es solo que junto con el hidrógeno, como sacan aire desde adentro, entonces emite un poquito de radioactividad, que si pasan por filtro, entonces el daño es mínimo y las zonas más puede que sea afectado ya están evacuadas. Estamos hablando de 10 kilómetros. 10 kilómetros de planta está evacuada, entonces según dice que fuera de esto no son tan afectosos que afectaría para personas. Es decir, el mundo no está frente a una tragedia nuclear, como algunos hemos creído. Eso está controlado. Tratando de enfriar las plantas, o sea, está muy caliente, según dice. O sea, entonces, si baja, porque planta por sí mismo ya está apagada. O sea, de cualquier manera no hay posibilidad de explosión porque ya está apagada. Usted, su familia y usted fueron víctimas de un terremoto en Kobe. ¿Qué le pasó? Se quebró la casa y tenía que desalojar. La autoridad nos mandó que ya no puede seguir viviendo acá, entonces tenía que hacer mudanza. Mi tía y mi hermana y todos se perdieron las casas, o sea, ya vive en otros lugares. Entonces, o sea, es común que millones de japoneses hayan sido víctimas de terremotos. Sí. Una pregunta, ¿hace cuánto no le pasaba al Japón una tragedia de esta magnitud? Geografía dice que Japón es zona muy frágil, el tema de terremotos. Entonces, en realidad se siente 2, 3 temblores por mes. Entonces, siempre hay simulacro una vez al año y siempre cualquier comunidad tiene centro de refugio. Entonces, cuando hay temblor grande, entonces la gente sabe a dónde tiene que ir y municipalidad sabe dónde tiene que abastecer aguas o cobijas. Entonces, o sea, ya estamos algo preparado, siempre hay simulacro de algo. Pero ¿cuándo fue, de acuerdo con los récords históricos que lleva el Japón, el último gran terremoto comparable con este? La de Kobe hace 15 años, el número de fallecidos era 66.300 por ahí. Y en este caso, no por tsunami, sino
provocó incendios, entonces llanos que han quemado muchas casas. Bueno, hábleme del gran tsunami, el gran terremoto del año 896. No, yo leí de que según científicos hay registros de que 896 después de Cristo hubo algo parecido. Hace 1000 años. Entonces, este tipo de dimensión es una vez a 1000 años. O sea, ¿ustedes creen que cada 1000 años históricamente podría estar repitiéndose una situación como esta? No, generalmente el diseño de terremotos, tsunamis son 100 años de dimensión. Entonces, 7 grados era nuestra cálculos. Entonces, dimensión que espera este cálculo, el daño puede ser muy grande. Entonces, me da un poquito triste por haber ocurrido lo que no había previsto. Pero desde el punto de vista humano, cuando uno ve su país, porque independientemente que no es en la región donde usted vive, uno ve estas olas, ¿no?, arrasando las ciudades, los aeropuertos, y uno está en Bogotá, Colombia, y mira eso, ¿qué siente en el corazón? Sí, pero lo que vi es que muchos edificios pudieron resistir bajo terremotos. Hasta Tokio también 5, hacia el norte 6, 7 grados, edificios resistieron. Entonces, aunque haya tantos daños de tsunami, sí me agradó de que el daño era el mínimo posible. Porque si hubiera caído... Por terremoto, si hubiera caído terremotos, o si hubiera algún choque de trenes, algún fuego, incendio que hubiera nacido en una ciudad grande, el daño hubiera sido tremendos. Pero no hubo este tipo de daños secundarios, pero sí hubo daños de tsunami. Eso es lo que no había previsto y me da mucha pena. Los japoneses, los residentes en el Japón saben qué hacer frente a un terremoto, un tsunami, a dónde ir, dónde están los centros de refugio. Pero si resulta que yo voy al Japón, yo voy a Tokio, voy a Kobe, ¿yo cómo voy a saber a dónde corro si hay un terremoto? ¿O me lo informan cuando uno llega al Japón? Depende del municipio. Hay algunos municipios que viven muchos de origen latinos, sí da anuncios en español, pero la mayoría de Japón no le da este tipo de servicios. Entonces, si yo voy a Tokio y hay un terremoto y yo soy pues obviamente colombiano, ¿qué hago? ¿Grito o me doy la bendición? ¿Qué hago? Rezar por Dios. Porque no sé qué hacer. No sé, no sabría decirlos. Pero más importante es que mantener calmas. Y si se ve que si se caiga algo, entonces quedarse debajo de algún mesas grandes, al lado de algunas paredes fuertes, para evitar que se caiga en su cabeza algunas piedras. ¿Cuánto o en cuánto se calcula o todavía no se puede calcular la reconstrucción? No sabría decirlo. En caso de Kobe también, ciudad muy grande, la metropolitana, la daño, ahí vive 1 millón de población, entonces muchos parques se convierten en una casa de refugios de temporales. Le costó como unos años para que todos ellos pudieron regresar a su casa original. ¿Qué espera un país como Japón de la comunidad internacional frente a una tragedia como estas? Vamos a abrir la cuenta si tiene algún voluntario a través de Cruz Roja para los damnificados, pero fuera de esto, más bien necesitamos tiempo de reconstrucción, entonces calmas. O sea, a veces extranjeros que no tienen experiencia de terremotos, esas cosas, entonces a veces se conmueve mucho. Claro, uno está allá de extranjero, lo primero que quiere es tomar un avión e irse. Pero en realidad a veces si corre muchos conmovidos, a veces corre otros riesgos. Entonces la sociedad japonesa tratan de ser muy calmados para no provocar otros problemas. Entonces más bien recuperar su serenidad y ver más calma, dónde está aquí, dónde estamos nosotros, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de la energía total del Japón proviene de estas plantas nucleares?
O sea, un tercio de planta de energía nuclear. Un tercio de la energía es planta nuclear. Y hay en Japón como 40 o 60 plantas de energía nuclear. Entre ellos, 6 estaba cerrado. ¿Qué podría hacer un país como Colombia frente a una tragedia de esas para ayudarle al Japón, por ejemplo? Como dije, si hay sobra algunas... vamos a abrir la cuenta en Cruz Roja si hay voluntad que nos envíe un poquito las platas. Los demás, como dije, tratar de digamos, calmar el sentimiento. A veces una sensación, a veces se siente un poquito o se pierde de serenidad. La serenidad. Pero digamos que no sería atrevido si uno le dijera, por ejemplo, a quienes nos están viendo y están pensando en ir al Japón, que no es un buen momento para ir porque están en una emergencia, que se queden aquí y que posterguen. Los que no es necesario, que no vayan por ahora. No vaya, porque hay racionamiento de energía. Y algún supermercado dice que no quiere abrir, el restaurante no quiere abrir, transporte paralizada, etcétera. Entonces hay muchas inconveniencias hoy ahora en Tokio y varias ciudades norte de Japón, sí. Pues señor Suzuki, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Radar. Gracias por su expresión de solidaridad y su amable palabra de simpatía. Muchas gracias. Gracias a usted. Una inmensa solidaridad con Japón, un pueblo que ha sabido sobreponerse a todas las adversidades.